muchachos! Hoy os vengo a hablar de la primera revolución que cambió el mundo. La revolución neolítica. Menos impresionante de lo que pensaba que iba a ser. Y es que de lo que estamos hablando no es moco de pavo. Es el paso de una sociedad nómada a una sociedad sedentaria. ¡No! Y de una economía depredadora a una economía productiva, es decir, ya pues produces lo que comes. Para eso tenemos que remontarnos 9000 años. Adiós, guitarra. Surge principalmente como respuesta a la crisis climática que se da a comienzos del Holoceno. Y esto se da de manera desigual dependiendo de las zonas. Por ejemplo, se desarrolló sobre todo en lo que llaman el creciente fértil, que está en esa zona de ahí, y especialmente entre los ríos Tigris y Éufrates, que es Mesopotamia, que tengo un vídeo muy bonito, por si lo queréis ver, me salió. Claro que no es la única zona en la que se desarrollaron estos cambios, también se dio en África, en Asia, y más tarde, pues también en la India, incluso también en el continente americano, con los primeros asentamientos mesoamericanos, e incluso también en Oceanía, casi a la vez que se producía el asentamiento de seres humanos. ¿Os acordáis lo que os he dicho antes del paso de las sociedades cazadoras, recolectoras, depredadoras a una sociedad productora? Vale, pues eso es lo más importante que hay ahora mismo. Esta revolución básicamente se basa en eso. También hay una cosa que debería haber aclarado desde el principio. Se considera revolución todo cambio radical y sustancial en un periodo corto de tiempo. Pero no os penséis que este cambio será de la noche a la mañana. Esto dura probablemente siglos. Pero bueno, lo consideramos revolución porque como pasó hace mucho nos la pela todo. Creo que lo más importante de esta época es el conseguir domesticar animales y plantas. De hecho, llegó a unos extremos impresionantes. Por lo visto, según las últimas excavaciones, las sociedades neolíticas consiguieron que la chumbera hiciera el sit y el plas. Impresionante. Bueno, como ya os digo, esto es un proceso que va lentamente y motivado por el clima, porque vivían en unas montañas y empiezan a pelarse de frío, las presas empiezan a irse, entonces tienen que bajar a los llanos para cazar esas presas. ¿Qué pasa? Que en esos llanos no hay cuevas, por lo que se tienen que construir chozas. Más tarde, algunos vuelven a esas cuevas y otros conservan las chozas, sobre todo en las lindes de los ríos. Además, el desarrollo de la ganadería lo que hace es que sea habitual también la transhumancia, por lo que las reuniones de ganaderos de distintas tribus se hace bastante más frecuente y el contacto entre ellas, pues también. Así que, como os podéis imaginar, si hay relación con otras tribus, la sociedad es más compleja. Se complejizan las sociedades, aparece además el excedente, con estos excedentes aparece también la riqueza, con ello la división social del trabajo y la propiedad privada. ¿Cómo bueno? Si es que ya empezamos mal, si es que... ¿Qué quiere decir lo de la división social del trabajo? Pues es muy simple. En el Paleolítico, principios del Neolítico, todos hacían lo mismo. Es decir, vas a cazar o cultivas. Se acabó. Ahora, con los excedentes, pues, hay gente que se dedica a hacer cosas que no vienen precisamente o propiamente de esas labores. Por lo que unos se dedican al cultivo, otros se dedican a pintar las cuevas, otros se dedican a fabricar tejidos, otros se dedican a intercambiar bienes y otros se dedican a fabricar instrumentos. Y esto de los instrumentos también es muy importante. Y os preguntaréis por qué. Precisamente si hay alguien que se encarga de fabricar esos instrumentos y solo se dedica a eso, va a perfeccionar la técnica. Esto va a hacer que el perfeccionamiento de esa técnica mejore los cultivos, mejore las cazas, mejore absolutamente todos los sistemas de producción. Lo cual permite a su vez que haya más excedentes. ¿Por qué son tan importantes los excedentes? Esos excedentes son los que permiten que haya gente que no se tenga que dedicar precisamente y solo y exclusivamente a la consecución de alimento. Porque ya hay excedentes, ya hay otros que cultivan. Si te puedes dedicar solamente a pensar, también te puedes dedicar exclusivamente a la fabricación de elementos. Por eso en esta época mejoran muchísimo los útiles que se fabrican. Por ejemplo, con la utilización de hueso, obsidiana, pero también el trabajo de la piedra es espectacular. O sea, hay cosas que son increíbles.
como los molinos de grano. También se mejoran los tejidos o incluso la cerámica, que puede parecer una tontería, pero a la hora de almacenar líquidos o alimentos es fundamental. Cambio. Y precisamente lo que pueden hacer estos artesanos que construyen los productos es cambiarlos por comida, con los agricultores o los ganaderos. Esta es la primera base económica, lo que podríamos llamar comercio en su fase beta, pero más conocido como el trueque. Bueno, chumachos, yo ya no tengo nada más que deciros. Nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Hasta entonces, adiós, quesitos.